Ahora vamos a ver lo que pasó con el tercer grupo de semilla en la parábola de Jesús del sembrador. Vemos aquí que son 4 grupos de semilla. El primer grupo cayó sobre el camino, o cayó junto al camino. El segundo cayó sobre una roca. Ahora vamos a ver el tercer grupo, que cayó entre espinas. La semilla que cayó entre espinas representa a aquellos que son salvados. Los primeros 2 grupos no son salvados. Tenía su oportunidad. Algunos no creyeron ni para nada. El otro grupo recibió, tal vez con gozo, pero no creyó en su corazón como para recibir por la fe. Así que los primeros 2 grupos no son ni siquiera salvados, aunque la palabra fue dada, la semilla fue sembrada. Ahora el tercer grupo es la semilla que cayó entre espinas. Y esto representa a aquellos que son salvados pero sin fruto. Salvados, sí, pero sin fruto. Los espinos representan los afanes o los cuidados excesivos de esta vida. Los afanes de esta vida son más importantes a este grupo que las cosas eternas. La mayoría de los creyentes caen en este grupo. Salvados, sí. Eternamente y para siempre son salvados. Pero se ocupan más de las cosas de esta vida que las cosas eternas. Tal vez van a la iglesia de cuando en cuando. Y tal vez también lee su Biblia de cuando en cuando. Y también a veces aún oran. Pero no se preocupan por las cosas eternas, sino más bien las cosas materiales. Son muy afanosos. Están llenos de los cuidados excesivos de esta vida. Y esa clase de creyente no tiene ninguna visión de las cosas eternas. Jesús habla de ellos en Marcos capítulo 4, verso 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra está, la semilla está, pero no lleva fruto. O sea que si lleva fruto es muy pequeño, muy poco. ¿Por qué? Porque se ocupa de los afanes de este siglo o de esta vida. Y están engañados por las riquezas. O tiene codicias de otras cosas. Y estas cosas ahogan la palabra. Y la palabra no puede producir los resultados que debe producir. En Lucas 21, verso 34, Jesús dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús aquí está hablando, por supuesto, de su retorno. Está hablando de su segunda venida. Y da la advertencia de que debe estar guardando y de estar alerta y no estar así enredado de estas cosas. Todos tenemos que vivir nuestra vida, es cierto. Y hay ciertos quehaceres que tenemos que cumplir, tenemos que hacer. Hay ciertas cosas que nos llaman la atención
en esta vida que vivimos. Pero lo que Jesús dice aquí es que debemos poner todo en su lugar. Debemos tener el perspectivo correcto de cuál es más importante. Aquí habla de un extremo de glotonería y embriaguez. Y muchos creyentes no caen en esa clase o en esa descripción precisamente. Pero sí, muchos caen en el otro, los afanes de esta vida. Esta vida es muy corta y esta vida pasa rápidamente. Tenemos una sola vida que pasa rápidamente y solo lo que se hace por Cristo durará. Podemos afanarnos por muchas cosas, pero lo importante es lo eterno, porque esto es para siempre. 1 Corintios 4, versos 17 y 18. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Aquí Pablo habla de su proceder, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Pablo es un ejemplo para nosotros. Él puso todas las cosas en su lugar. Él vivía la vida que debemos también nosotros vivir. Tenemos que ser responsables de todas nuestras deudas, de todos nuestros deberes, de todas nuestras tareas, de todas nuestras responsabilidades como seres humanos, como los seres humanos que somos aquí sobre la tierra. Pero poniendo todo en su lugar, ¿cuál fue el proceder del apóstol Pablo? ¿Cuál fue la forma, la manera en que este hombre condujo su vida? Él siempre puso a Cristo primero. Siempre puso a Cristo primero. Comenzamos con Cristo. Comenzamos con las cosas eternas. No tomando en poco nuestras responsabilidades como padre, o como madre, o como esposo, esposa, o como empleado, o cualquier otro puesto que ocupamos aquí sobre la tierra. No tomamos en poco esto. Pablo trabajó con sus mismas manos. Él fue un hacedor de tiendas. Fue su oficio en cuanto a cosas naturales. Y cuando tenía que hacerlo, él así trabajó, o trabajando con sus propias manos. Pero ese trabajo no fue su afán. Ese trabajo no le encerró para que él no pudiera cumplir la voluntad de Dios. Él puso todo en su lugar. Así fue su proceder. Es interesante aquí como él hace recordar a los corintios, que tenían muchas necesidades. Había muchas faltas en esa iglesia. Y Pablo los hizo recordar por medio de Timoteo su proceder. Y hacemos bien en conocer y copiar el proceder de Pablo. No copiar por copiar, pero copiar en el sentido de mantener el mismo proceder como el apóstol Pablo. Dios nos ha dado el ejemplo de este hombre para que podamos así medir nuestra vida, nuestro proceder. ¿Cómo es nuestro proceder? ¿Cuál es nuestro proceder? ¿Permitimos a los
las cosas de esta vida, los afanes de ahogar la palabra? Ojalá que no. Vamos a notar el último grupo, que es lo que cayó sobre buena tierra y produjo fruto. Este es lo que Dios quiere de nosotros, que llevamos fruto de 30, 60 o 100% para la gloria de Dios.